el sueldo se iba más se iba en pagar se debía a los bancos, etc. Ese fenómeno, diríamos, generalizó la crisis a nivel mundial, salvo en los países que tenían un crecimiento, una distinta organización, un distinto tipo de Estado y de políticas. Lo que nosotros llamamos los países de economía mixta social productivista, con una fuerte intervención pública regulatoria. China, Rusia, a través de la recuperación de Putin, en cierta manera Corea del Sur, ¿no es cierto? Bueno, India heredó sobre todo su primera etapa. La banca es pública, a pesar que es gobernado ahora por un gobierno neoliberal, ¿no? Y muchos países más, ¿no? Que empezaron a crecer, pudieron salvarse del impacto de la crisis. México, que era un país con una economía totalmente neoliberalizada, ¿no es cierto?, sin mecanismos defensivos, fue uno de los países más golpeados, como lo fue en general Europa. Los países que tenían mayor desarrollo, o sea, la relación Estado-mercado era más favorable al mercado y tenía menos mecanismos regulatorios, fue golpeado por la crisis. Los países que tenían más mecanismos regulatorios pudieron tomar medidas anticíclicas, diríamos así, salir, recuperarse más rápidamente. Y a su vez es importante el problema del ingreso, porque los países que adoptaban estas políticas solamente podían resistir los embates del neoliberalismo buscando una base popular. ¿Cómo pasó en América del Sur? Sí, digamos, no le bastaba el Estado. Una de las características que vamos a ver de la crisis del neoliberalismo es precisamente esa, ¿no es cierto?, ¿no? Que el Estado está cada vez más, uno de los elementos centrales diríamos, del neoliberalismo, es en sus posiciones más extremas, es minimizar al grado mayor posible el papel del Estado y de la regulación pública. Ya no en lo que son las empresas públicas, industriales o comerciales, sino lo que son funciones específicamente públicas. O sea que para Adam Smith, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo, defiende el mercado contra el mercantilismo, pero dice que el mercado es favorable en aquellos, o sea, en todo sector social, en todo sector de la producción que no es de naturaleza social, que lo que tiene que ver con funciones públicas tiene que seguir en manos del Estado, el ejército, la fuerza de seguridad, ciertos servicios que brinda el Estado, etc. El neoliberalismo va contra todo eso y quiere privatizar todo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en la última guerra de Irak, eran más, ya se lo ha sumado, y había más soldados, y más entre soldados, personal secundario, etc. Estados Unidos movilizó más mercenarios que trabajaban para empresas privadas que soldados que trabajaban directamente bajo el mando del ejército norteamericano, para dar una idea de hasta del ejército, porque ya ni hablar de los hospitales, ya ni hablar obviamente de las empresas, ¿no?
los objetivos, además totalmente teorizados, ¿no?, del neoliberalismo, incluso llegaron a decir que el Estado, en última instancia, la relación entre el Estado y los ciudadanos es una relación de mercado, por la cual el Estado le vendía servicios públicos a los ciudadanos mediante el pago de impuestos. Era un mercado como cualquier otro, con características específicas. Bueno, señalo esto porque van juntos varios fenómenos. Este fenómeno lleva primero a una enorme, ambos fenómenos, polarización de la riqueza social, que a su vez significa no solamente diferenciación, lo que se mide del ingreso, en el índice de Gini, etc., sino que una parte muy grande que no se la puede conocer con exactitud, de los beneficios, tanto de las grandes empresas transnacionales como financieras, para eludir impuestos, se depositan en los llamados paraísos fiscales. Otra característica de la empresa transnacional que no mencioné, pero para complementarlo con esto, es que toda empresa transnacional tiene una sede de origen real, donde están los dueños y las relaciones anudadas de ellos con la clase, con el resto de la clase, los militares, los intermediarios, los intelectuales orgánicos, lo que suele llamarse ahora el Estado profundo, ¿no? O sea, que está territorializado, ¿no? Los grandes propietarios están en un país determinado, pero hay luego un lugar donde invierten, que depende en cada rama que se invierte. Y hay un tercer lugar donde se fija domicilio ficticio, que es para no pagar impuestos. Entonces, una parte enorme de la inversión directa, si ustedes van a ver la estadística internacional de inversión, resulta que y las vírgenes que son, qué sé yo, 4 manzanas, por ejemplo, tienen un altísimo porcentaje de la inversión internacional. Y eso pasa con todos los paraísos fiscales. O sea, una enorme cantidad de riqueza social se sale del circuito de la reproducción del capital. O sea que los que han leído El Capital, habla de la independización, cuando habla del ciclo del capital, empieza por una inversión de dinero y termina con una rentabilidad en dinero, que él llama D prima. Pero luego se supone que una parte para el consumo suntuario del capitalista y otra parte para la inversión. Pero ahora una parte que se supone que es tan grande como la otra, simplemente se atesora con fines de no pago de impuestos y especulativa en los paraísos fiscales, que hace imposible el crecimiento en los países desarrollados. Por dos cosas. Por una parte, porque traslada capacidad productiva a la periferia del mundo, donde hay gobiernos que se ponen firmes. Y por otra parte, su dinero lo traslada, no lo esconde y no lo mete en la circulación. Bueno, eso, junto al crecimiento de China y de otros países, Corea del Sur, por ejemplo, hacen que cada vez sea menos competitivo Estados Unidos. Pero ese problema no solamente es un problema económico. Socialmente se expresa en el crecimiento de la desigualdad social a todos los niveles. La riqueza pasa a ser concebida como el único bien válido. En Estados Unidos, por ejemplo, la ideología del triunfador. Un triunfador no es claro, si Messi o Cristiano Ronaldo son triunfadores, no es porque son los mejores jugadores del fútbol, sino porque son los que más ganan. No,
O sea, el triunfador se mide en la cuenta corriente, no se mide en su capacidad para hacer tal cosa. Y si tiene capacidad y no usa esa capacidad, que yo como un científico, digamos, como en Estados Unidos, bueno, hay muchos científicos muy importantes que no dedican su conocimiento para enriquecerse, son unos pobres diablos, ¿no es cierto? ¿No? Eso tiene repercusiones morales muy profundas en la sociedad. Hay una descomposición social en la polarización de ingresos crecientes, ¿no? Pero al mismo tiempo moral, porque el único, diríamos, objetivo de la vida digna de respeto es el dinero, ¿no? Y lo demás son gente ilusa, antigua, que todavía piensa como pensaban los abuelos, vaya a saber, ¿no es cierto?, que tienden a ser marginados de las diversas de la vida social. Entonces eso genera una enorme destrucción del tejido social, cosa que es muy importante, porque una cosa es la explotación capitalista que es inherente al régimen social capitalista, pero, por ejemplo, Marx en El Capital, cuando estudia, por ejemplo, la lucha de la jornada de trabajo, habla que hay un trabajo normal, cuando se logran las 8 horas de trabajo, habla de la jornada normal que produce la reproducción de la vida del trabajador, le permite incluso más. Por ejemplo, los deportes modernos, ¿cuándo surgen? ¿Han oído hablar ustedes que en el siglo XVII la gente se dedicara al deporte? No, surge de las 8 horas de trabajo. La gente empieza a tener un tiempo, diríamos, para dormir, otro para trabajar y otro para vivir, ¿no? Incluyendo los gustos de cada uno, ¿no es cierto? Eso implica una entrada, un gran progreso histórico, aunque desde luego en condiciones de explotación. Esto ataca esas bases. Al no tener, diríamos, otros fundamentos, el enriquecimiento lleva a que los coeficientes Gini de Estados Unidos sean parecidos a los países africanos, ¿no? O sea, las condiciones de miseria, sobre todo la gran crisis del 2008, que es tan profunda y por lo visto más larga que la crisis de los 30, diríamos, bueno, lleva a que en todos lados, que donde se da la crisis, la gente de trabajo que ha logrado comprar casas, gracias a los bajos créditos, se quede sin casa. Ejecuciones masivas en todo el mundo. Gente en la calle por todos lados. Un fenómeno que se da en casi todos los países. Obviamente, cuanto más neoliberal es el país, más sufre de ese fenómeno. Y con todo lo que acompaña a la miseria y al gasto social. El gasto que realiza el Estado entonces se dedica básicamente a priorizar las ganancias a corto plazo de los capitalistas, se descuida el gasto social, se descuida el gasto en infraestructura, se descuida el gasto ambiental, el gasto en salud. Incluso Estados Unidos, que tiene las mejores universidades del mundo, resulta que los mejores alumnos son extranjeros. No son los americanos, baja la calidad, dependen cada vez más. Por ejemplo, en lo que es el software, cada vez más dependen de hindúes. Y así, ¿no? Pasa lo mismo, o de chinos, o de países donde los estados le dan importancia, ¿no?, a la educación, ¿no? Entonces, se da este fenómeno que es, digamos, la traslación de la desigualdad social
del imperio del dinero a la estructura social y consiguientemente a los modos de vida, por ejemplo, los viejos centros industriales de Estados Unidos, qué sé yo, Detroit, etcétera, se convierten en basureros, ¿no? Se descuida, por ejemplo, la contaminación. No es, sabemos mucho de la, o algo de la atmosférica, pero todo se contamina. El uso del plástico, por ejemplo. Los océanos, la gente tira plástico, es más barato hacer bolsa de plástico, y los océanos están llenos de plástico que matan a los peces, provocando un problema muy grave, y son muchos los casos, ¿para qué me voy a detener en esto? Quiero decir que las fuerzas que fueron fuerzas productivas muy avanzadas, una gran revolución informática, tiende a generar fuerzas contrarias, que tienden a destruir la base productiva, social, cultural y moral, ¿no?, de los pueblos que viven en estas condiciones o que se subordinan, ¿no? Porque no todos se subordinan. No. Esto se complementa obviamente con el capital controla, el gran capital, los medios de comunicación que pasan a ser grandes cadenas internacionales. La verdad deja de tener importancia. Verdad, digamos, primero de hecho, y ahora últimamente ya no de hecho, ya se lo teoriza. La llamada comunicación estratégica, por ejemplo, de cómo intervenir en los procesos electorales, lo de Cambridge Analytica, por ejemplo, es un profundo estudio interdisciplinario de cómo, teniendo muchísima información y muchísimos datos, se pueden conseguir grupos, perfiles de gente. Eso sirve para vender lo que sea y obviamente también candidaturas, ¿no? Entonces, a cada perfil se le da, ¿no es cierto? Se sabe que le interesa tal cosa o tal otra. Entonces se le busca entrarle por ahí, ¿no es cierto? ¿No? Ya no es una campaña indiferenciada de monopolio de la comunicación, sino tiene objetivos precisos dirigidos a sectores estratégicos, ¿no?, de la población. Desde luego que eso no significa que la gente, como lo demuestran las reacciones en todo el mundo de grandes movimientos de izquierda que sean, como plantea equivocadamente Negri, creo que se subordina a los cuerpos, que son como esclavos la gente, digamos así. Creo que es un proceso de alienación, como plantea Marx, sobre las mentes, ¿no?, que precisamente trabaja el capital para hacer que ese dominio, ¿no es cierto?, de las mentes sea lo más conforme a las características sociales, psicológicas, culturales de cada individuo. Adaptarse. En ese sentido, por ejemplo, yo, aunque no comparta con algunas cosas, tiene razón Harvey cuando habla de un capitalismo flexible. No, porque es flexible en muchas cosas. Se adapta, ¿no es cierto?, ¿no?, a las condiciones de los países, de los pueblos, de las psicologías, de las culturas, ¿no es cierto?, para generar al mismo, cuanto más se hunde, más instrumentos se inventa de manipulación de la verdad, ¿no?, y de convertir a la mentira. Basta ver, es indignante ver los noticieros, aunque por suerte hay algunos periódicos, noticieros, casi todos con alguna según, ¿no es cierto?, no, la perfección no existe, ¿no?, que yo sepa en ninguna parte, pero y también existe Internet, una lucha feroz por Internet, ¿no es cierto?, entre los blogs progresistas, ¿no es cierto?, ¿no?, y los blogs claramente orientados, ¿no?, a la confusión. Por ejemplo, la campaña de Estados Unidos
de Trump, más importancia, al parecer. Él estuvo apoyado, Trump enfrentó, es un sector minoritario de la burguesía estadounidense que comprende la profundidad de la crisis. Sus encuestadores le dicen que el 80% del pueblo norteamericano está desconforme con con todo su sistema político, con el gobierno y con los partidos. Que está en contra, son pocos los que creen en el sistema. Y incluso hay una película que yo no la vi, pero es muy conocida en Estados Unidos, de un tal señor Smith, que parece que algo así como un salvador, fundan un sitio sobre el señor Smith, cómo lo está esperando, lo esperan desesperadamente al señor Smith, ¿no? El pueblo norteamericano. El señor Smith, desde luego, será Trump, ¿no? Que aparece como el gran salvador, dirigiéndose, claro, dentro de un nacionalismo blanco, racista, chauvinista, pero que arrastra enormes sectores de la mayoría blanca del pueblo estadounidense. Bueno, con esto quiere decir que la crisis no es solamente una crisis económica, ni es una crisis social, ni solo es una crisis también ideológica y cultural, moral, sino que es una crisis del sistema político. Porque por ejemplo, si bien es cierto que en ciertos países persisten elementos de democracia, ¿no es cierto?, representativa, cada vez más países se suman a lo que es una puercada. Por ejemplo, el caso de Sudamérica. En Estados Unidos es terrible, no las compran. El caso de Sudamérica. Por ejemplo, la característica de los principales movimientos de América del Sur es que hay líderes que se destacan, como Lula, como Cristina Kirchner tras la muerte de Kirchner, como en Ecuador, López Obrador en México, aunque es un fenómeno un poquito distinto, pero tiene elementos comunes, ¿no? Se centra en, por ejemplo, una denuncia, según lo que era el derecho penal, en cualquier parte del mundo que había derecho, la denuncia de un testigo no puede condenar a nadie, porque todo el mundo puede mentir y decir cosas que no son reales. Tiene que concordar los dichos de esa persona con otros elementos que hacen verosímil ese hecho, ¿no? Eso es la principal base, ¿no? En principio todo el mundo es inocente, que se prueba que deja de serlo, y el testimonio personal es un elemento de prueba, pero no es conclusivo, ¿no? Salvo que todo un pueblo entero, ¿no es cierto?, ¿no?, declare, y también es muy importante cómo declara, ¿no? Resulta que, por ejemplo, en el Cono Sur, Lula da Silva está preso porque supuestamente recibió una casa en una playa para dar concesiones a sectores privados que no están ni a su nombre ni nunca fue. Pero hay testigos que dijeron que se la dio, ¿no? Y sobre la base de esos testimonios le dan 8 años de cárcel. Es destituida de su cargo de presidenta Dilma Rousseff con la acusación de que usó mal, o sea, digamos, las partidas del presupuesto. No hay ningún enriquecimiento ni nada, sino que sacó, obviamente, una partida donde tenía superávit, vio que era necesario hacer más gasto social,
no es que gastara más que el presupuesto, es que pasó una partida a otra, cosa que hace todo el mundo, ¿no? Yo toda mi vida he tratado si me dan dinero, nunca mis cálculos son exactamente como un resultado final. Hay que hacer alguna cosa que será, que es normal, es de la vida, ¿no? Eso no es corrupción, ¿no? Si no hay ningún enriquecimiento ni nada por el estilo, es normal. Son resignaciones. ¿Cómo? Técnicamente se le llama resignaciones. Resignaciones. Son reasignaciones que son normales. Todo el mundo las hace. Claro. ¿No? Y digamos, claro, si son muy graves, y sobre todo hay que ver las consecuencias, ¿no? Entonces pueden ser muy graves. Si se destina, se reasigna, ¿no es cierto?, una partida presupuestal para que se haga un palacio, un dirigente es muy distinto si la reasignación no hay ningún enriquecimiento del que la hace, sino con objetivos de bien público. Bueno, pero cosas así, la Cristina Kirchner ahora la acusan, es gracioso, porque primero no han podido probar casi nada de las acusaciones, pero se supone que hubo muchas defraudaciones y muchos delitos, y a ellas la acusan de corrupción pasiva, porque dejó, teniendo poder, permitió que se hiciera eso, que tampoco está probado que se lo hizo. Que hay casos de corrupción, sí, en todas partes hay casos de corrupción, pero según la nueva doctrina jurisprudencial, ¿no es cierto?, la declaración de los testigos sin otros comprobantes, ¿no es cierto?, no, la reasignación sin beneficio de partida, sin beneficio de lucro, o simplemente que haya gente que haya cometido actos de corrupción y que el jefe máximo no lo permitió, se lo llama ahora corrupción pasiva, complicidad con la corrupción. Y es así como Lula, Cristina Kirchner van ampliamente al frente, adelante en las encuestas, ¿no es cierto?, hay que impedir que sean candidatos. Correa también. Correa es lo mismo, ¿no? O sea, la ley, ya no solamente la puerta giratoria, la compra de jueces, ya se sofistica y otras cosas ni hablar. Hay noticias que son escalofriantes, por ejemplo, ¿no?, que parecen ya de página amarilla, o sea, la corrupción escandalosa en todas las instituciones, no solamente el cine, por ejemplo, los escándalos cinematográficos de la gente de poder, de los productores sobre las jóvenes actrices. Eso en Silicon Valley, hay libros, la corrupción profunda en Silicon Valley, ¿no? O sea, hay un derrumbe de la moralidad, ¿no?, del capital. Claro que siempre inventa alguna cosa, ¿no es cierto?, para subsistir. Pero esto ha conducido a un agravamiento considerable, ¿no es cierto?, de la crisis, y se ha trasladado a el plano internacional. Voy a saltarme, porque esto es muy largo, a ir a las consecuencias de Trump. El fenómeno Trump es un fenómeno muy interesante, porque así como él expresa el racismo blanco, masculino, no machista, ¿no es cierto?,